Matemática. Eje temático, geometría. A continuación veremos la clasificación de los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar de dos maneras. La primera es según la medida de sus lados. En esta clasificación, los triángulos se denominan dependiendo de cuánto miden sus lados. La primera categoría es el triángulo equilátero, en el cual todos los lados tienen la misma medida. Por ejemplo, este triángulo es equilátero, ¿por qué? Porque todos sus lados miden 6 centímetros. Todo triángulo equilátero, entonces, sus lados miden lo mismo. El segundo triángulo, según las medidas de sus lados, es el triángulo isósceles, en el cual dos de sus lados tienen la misma medida. Por ejemplo, en este triángulo esos dos lados miden 10 centímetros y el otro tiene que ser distinto y mide 6 centímetros. Otro triángulo isósceles es el que acaba de aparecer, donde sus lados iguales miden 8 centímetros y el otro tiene que ser distinto y en este caso mide 12 centímetros. Entonces todo triángulo isósceles tiene dos lados de la misma medida y el tercero es de distinta medida. La última es el triángulo escaleno, donde todos sus lados tienen distinta medida. Por ejemplo, este triángulo que acaba de aparecer, donde sus lados miden 6, 7 y 9 centímetros. Todos sus lados son distintos, por lo tanto, es un triángulo escaleno. La segunda clasificación de los triángulos es según la medida de sus ángulos. Entonces el primer tipo es el triángulo acutángulo, donde todos sus ángulos son agudos, es decir, miden menos de 90 grados. Por ejemplo, este triángulo donde los ángulos miden 80, 60 y 40 grados respectivamente. El segundo tipo en esta categoría es triángulo rectángulo. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? Es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, exactamente de 90 grados, como el que acaba de aparecer, donde ese ángulo es recto, mide 90 grados, y los otros dos miden, en este caso, 60 y 30 grados. Ese es un triángulo rectángulo, ¿por qué? Porque tiene un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo recto. Y el último es el triángulo obtusángulo, que como su nombre lo dice, tiene un ángulo obtuso, es decir, más de 90 grados. En este caso, tenemos ese triángulo que está ahí donde sus ángulos miden 50, 110 y 20 grados. Es un triángulo obtusángulo, ¿por qué? Porque tiene un ángulo que mide más de 90 grados, que es ese que mide 110 grados, y por lo tanto es un triángulo que tiene un ángulo obtuso, es un triángulo obtusángulo. Todos los triángulos caben en las dos categorías, en la categoría según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Por ejemplo, queremos dibujar un triángulo rectángulo escaleno que tenga un lado de 6 centímetros de longitud. Si es rectángulo tiene que tener un ángulo de 90 grados y si además es escaleno tiene que tener las medidas de todos sus lados distintos. Por lo tanto, ahí están ambas categorías. Dibujamos ese triángulo que es rectángulo porque ese ángulo mide 90 grados, que tiene que tener un lado de 6 centímetros de longitud, vamos a decir que es ese, pero que tiene que ser además escaleno. Por lo tanto, todos sus otros lados tienen que ser distintos a él. En este caso, decimos que miden 8 y 10 centímetros. Este triángulo es rectángulo, es escaleno y tiene un lado que mide 6 centímetros.